Señal Autónoma presenta su programa El perro de Pavlov. Psicología desde otro punto de vista. Yo nací en el 2027, después de la sequía del jarabe de maíz y los disturbios del ancho de banda. Después de que la gente dejó de resolver problemas y se dedicó a sobrellevarlos. Mis padres no sobrevivieron a esa época, entonces vivo aquí en Columbus, Ohio, con mi tía Alice. En el 2045, Columbus es la ciudad de más crecimiento en la Tierra. Es donde Halliday y Morrow crearon juegos precarios. Hoy en día, la realidad es deprimente. Todo mundo busca un lugar a donde escapar. Y por eso Halliday es un gran héroe para nosotros. Nos mostró que podíamos ir a otro lugar sin tener que ir a ninguna parte. No necesitas un destino cuando corres en una caminadora unidireccional con un traje de presión cuadrafónica. James Halliday vio el futuro y luego lo construyó. Él nos dio un lugar a donde ir. Un lugar llamado el Oasis. ¿Qué tal a todos los oyentes del Perro de Pavlov? Hoy nos encontramos en una edición más de este programa, su programa favorito, esperamos a estas alturas. Como siempre, aquí en cabina estamos José Alcas y José Natsuhara, y en sonido Ángel Meléndez. Muy bien, el día de hoy hemos preparado un programa especial que va a girar en torno a la relación entre la psicología y los videojuegos, por lo cual iremos citando algunas piezas de arte moderno bastante interesantes, y luego también vamos a reflexionar acerca de pronto del grado de adictividad que tiene el uso de los videojuegos. También vamos a hablar un poco acerca de los efectos psicológicos dentro de los videojuegos y algunos temas más que tenemos por ahí en el tintero. ¿Cómo te encuentras, Alcas? Bastante bien, José, la verdad, emocionado por el tema de hoy. Y bueno, aprovechar, ¿no?, para saludar, como siempre, a nuestros oyentes, y también en cabina a Yair y a Ángel. Justamente sí, José, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que, como tú mismo lo has mencionado, es los videojuegos y la psicología. Y justamente, José, en las últimas décadas, los videojuegos han pasado de ser una forma de entretenimiento de nicho a convertirse en una industria global que genera miles y miles de millones de dólares anuales. Uh-huh. Más allá de su impacto económico, los videojuegos han influido profundamente en la cultura popular y en la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. Este fenómeno no solo se debe a los avances tecnológicos y gráficos, sino también a la integración de principios psicológicos en el diseño y en el desarrollo de los mismos. Así que justamente, José, me gustaría empezar hablando un poco sobre la historia y evolución que ha tenido los videojuegos con la psicología. Excelente, excelente. A mí también me parece un tema muy, muy interesante, entonces veo que has venido bastante preparado. Bueno, nosotros nos conocemos desde hace unos años y yo sé que el tema de los videojuegos a ti te apasiona especialmente. De hecho, me parece que habías hecho una carrera, ¿no?, en diseño de videojuegos, ¿no?, relacionado a este tema. Uh-huh. Antes de estudiar, bueno, para los que no lo conozcan, yo antes de estudiar psicología, estudié diseño de videojuegos, entonces estoy como que metido en este mundo. Claro. Y me gustaría, ¿no? Tú creaste Dark Souls, creo, ¿no? Exactamente, sí. Okay. Y justamente me gustaría conectar eso, ¿no?, los videojuegos con la psicología. Porque siento que la psicología, como psicólogos, debemos sacarle provecho a los videojuegos. Siento que hay una manera que aún no conocemos o no estamos tan enterados para sacarle provecho, para ayudar a las personas y mejorar la salud mental. Y de hecho, en este periodo en el cual nos hemos estado documentando, yo particularmente me he dado con la sorpresa de que no hay tampoco demasiados estudios al respecto, ¿no?, que evalúen, por ejemplo, el poder terapéutico de los videojuegos. Hay estudios, pero digamos que no hay una gran cantidad de estudios al respecto, entonces es un tema bastante novedoso que, como tú dices, se tiene que explorar más dentro de la disciplina. Así es, digamos que estamos en pañales. Por lo menos aquí en nuestro país, en pañales, ¿no? Modo Rugrats. Como solemos decir. Bien, José, te voy comentando un poco, ¿no?, de la historia y evolución que tiene los videojuegos con la psicología. En las décadas de 1980 y 1990,
los primeros juegos de arcade y consolas caseras, como por ejemplo la que está de moda era Atari y Nintendo, no sé si te acordarás, comenzaron a utilizar conceptos básicos de la psicología, principalmente para enganchar a los jugadores y mantenerlos jugando. Recuerda que en este momento se veía todo comercial, ¿no? Enganchar a la mayor cantidad de personas para que puedan jugar tu juego. En este caso, tenemos juegos como Pac-Man y Tetris, que, bueno, introdujeron elementos de diseño que aprovechan lo que es la motivación y la recompensa. ¿Te acuerdas cuando, bueno, tú supongo que habías jugado Pac-Man? ¿Quién no jugó Tampoco Pac-Man? soy tan antiguo. No, o sea, yo te digo, pero... ¿Te acordarás de Atari? Sí, claro, por supuesto, un clásico, ¿no? Claro, Pac-Man. yo de niño jugaba Pac-Man, con los fantasmitas. por ejemplo, ¿no? Y justamente se veía mucho el tema de la motivación al comienzo de limpiar todo el mapa, las bolitas, Claro. para que Pac-Man pase de nivel, ¿no? Y justamente en Tetris también, ¿no? Mientras van cayendo las piezas, vas como que limpiando todo el escenario. Tetris, que además fue un juego competitivo de la época, ¿no? Muy competitivo. Bastante Sí. famoso. Uh-huh. Y ahora, bueno, año 2000 en adelante, con el auge de las consolas modernas, PlayStation, Xbox, me parece, los juegos en línea comenzaron a aplicarse teorías psicológicas más, digamos, sofisticadas, ¿no? Como la teoría del flujo de Mihaly Csikszentmihalyi, si lo pronuncio bien, para poder crear experiencias inmersivas y, sobre todo, gratificantes. Sí, debes pronunciarlo bien, imagino, pero has estado media Yo hora espero antes del que programa sí, porque la verdad- en How to Pronounce. ¿Cómo se pronuncia? Mihaly. Sí. Bueno, de hecho, claro, ha habido como una complejización de los videojuegos, ¿no? Partiendo, por ejemplo, de los clásicos Pac-Man, Tetris, Bomberman, el mismo Mario Bros, ¿no? E.T. Sí, ¿no? Bueno, el primer E.T. que era infame, me parece, ¿no? Efectivamente, sí. pero digamos que se han ido complejizando también en trama, ¿no? Ya hablamos de videojuegos que te relatan el camino del héroe, ¿no? Y hay varios personajes, hay subtramas incluso. Entonces, estamos hablando ya de una experiencia que cada vez es más rica y cada vez es más completa, ¿no? Y que busca la inmersión también. Exacto. De hecho, ya viene de la mano con estas nuevas tecnologías de realidad virtual, ¿no? El sonido también ha cambiado, el diseño de los mandos también, que es algo muy importante, ¿no? Ya no estamos hablando de un joystick, ¿no? Ni de un mando, pues, bastante simple con 2, 3, 4 botones, sino que estamos hablando de mandos ergonómicos que se acoplan a la forma natural de las manos, que además pueden vibrar, prenden luces, ¿no? Los botones se encuentran justamente distribuidos de una manera bien pensada, ¿no? Dependiendo además de los movimientos que quieras que tu personaje haga. Entonces, por ahí hay evidentemente un mundo que cada vez es más complejo, ¿no? Cada vez se va complejizando más. Uh-huh. Entonces, bueno, eso sería como la primera parte, ¿no? Para empaparnos un poquito del tema. Y diría yo que vamos a dar pase a la primera sección, que es Noticia al Día. Bueno, ya estamos de regreso en El Perro de Pavlov con la primera sección, Psicología al Día. Vamos a comentar algunos artículos. Yo quisiera empezar con este artículo de El Diario del País, que titula Los videojuegos, un apoyo prometedor para tratar trastornos como la ansiedad o la depresión. Es un artículo de Daniel Alonso Viña y se centra en el desarrollo de un videojuego muy particular que se llama Horizon Resilience, que forma parte de la tesis del doctorado en diseño y desarrollo de videojuegos de la Universidad de Jaume I de Águeda Gómez Carbonero, ¿no? Entonces, a raíz de este interés por desarrollar un videojuego que de pronto pueda apoyar a la salud mental de sus jugadores, es que este artículo reflexiona en torno a esto, ¿no? A la posibilidad terapéutica del videojuego en casos específicos de ansiedad y depresión. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que los videojuegos pueden utilizarse como un recurso en terapias que busquen reducir la ansiedad o la depresión? Absolutamente, José. Estoy cada vez más convencido de que los videojuegos son una manera de ayudar a ese tipo de personas, ¿no?
poder curar trastornos, como por ejemplo, como tú lo mencionas, la ansiedad y la depresión, que es aún más complicada, yo diría que los videojuegos tienen ese potencial, que aún poco a poco falta descubrirlo un poco más, pero está ahí. Claro, porque aparte hay muchos videojuegos que incluso dentro de la trama, pues, abordan temas precisamente complejos que pueden ser incluso, bueno, temas depresivos, temas ansiosos, los mismos trastornos, ¿no? Pueden haber personajes que tengan trastornos, que padezcan de trastornos y que de pronto, a través del jugador, se vean en necesidad de superar ciertas taras que tienen, ¿no? Por ejemplo, miedos, ¿no? De repente, una persona que tiene cierto miedo en específico a determinadas situaciones sociales, ¿no? Puede, a través del videojuego, a través de verse representado en un personaje que comparta ciertas características con él, puede de pronto superar esas taras, ¿no? Lo mismo que habíamos comentado en los especiales de psicología y cine, ¿no? Que hay un poder que tiene tanto el videojuego como la película, que es el poder de que el usuario o el espectador se identifique con el personaje, ¿no? Entonces yo creo que el videojuego incluso es un poco más inmersivo, como justamente utilizaste esa palabra, porque tú incluso puedes ser capaz de mover, ¿no? De movilizar al personaje, de elegir de pronto diálogos, que por ahí más adelante quiero abordar este tema de el poder de la elección en los videojuegos. Pero digamos que evidentemente a lo mejor una explicación de por qué los videojuegos pueden ayudar a superar ciertos problemas es porque puedes superarlos a través del progreso del personaje, ¿no? Así es. Justamente me gustaría comentar un poco esto, ¿no? Porque lamentablemente los videojuegos, dentro de la psicología están siendo estigmatizados, ¿no? Uh-huh. Justamente ignoramos muchas veces los beneficios que te puede traer un juego, el hecho de poder identificarte con un personaje, poder conocer su historia, poder vivir esa experiencia, ¿no? Se suele decir, ¿no? De que a veces jugamos videojuegos para escapar un poco de nuestro día a día. Uh-huh. Como un escapismo. Exactamente. Y justamente me gustaría conversar contigo sobre eso, ¿no? ¿Realmente los videojuegos están siendo estigmatizados por la psicología o no tanto, ¿no? Como que... Claro, yo creo que, como había mencionado, ¿no? Es un campo que todavía requiere de mayor estudio. Entonces, tomar posturas como al extremo, pues me parece un poco apresurado, ¿no? Pero, por ejemplo, en este artículo que estaba comentando de Daniel Alonso Viña del País, también se menciona este componente, ¿no? De que al fin de cuentas también hay una preocupación por qué tanto los videojuegos puedan asociarse con conductas adictivas. No obstante, pues también menciona de que en ciertos momentos de crisis es importante de pronto para algunas personas contar con una actividad que los relaje, que los haga sentirse de pronto más calmados, o que poco a poco les ayude a superar ciertos problemas, como había mencionado, ¿no? Y justamente en este artículo se menciona, bueno, lo que sucedió en la pandemia de COVID-19, donde muchas personas pues vivían aisladas y de alguna manera tenían que satisfacer esta necesidad de comunicación, esta necesidad de pronto crear, ¿no? Entonces esto solamente fue posible de pronto para algunas personas a través del uso de los videojuegos. Que si bien es cierto, que también lo menciona en el artículo, no va a reemplazar pues a un psicólogo, sí es verdad que no podemos tampoco pensar que todas las personas tienen la posibilidad de atenderse psicológicamente con mucha frecuencia además, ¿no? Porque bueno, implica ciertos costos también, uh-huh, de tiempo y de dinero. Justamente ahora que mencionas la pandemia, un juego que se volvió muy popular, no sé si... Yo supongo que sí, que es el Among Us. Sí. El Among Us se volvió... bueno, para los oyentes que no sepan qué es el Among Us, es un juego que consistía más que todo en buscar en una nave. Era una nave con, digamos, astronautas, me parecen que era de colores, y uno de ellos era como una especie de infiltrado, ¿no? Uno o varios, creo, ¿no?
No, era uno. 2, ¿no eran? Era a veces 2, pero bueno, depende de la cantidad de jugadores. 1 o 2 eran como los infiltrados. ¿Y qué hacían ellos? Tenían que digamos, matar a los personajes. Y luego, si encontrabas, por ejemplo, el cadáver de un astronauta, tú te acercabas y empezaba el diálogo, ¿no? ¿Quién había matado? ¿Tú fuiste? No, yo no fui. Entonces, este juego se volvió muy popular en pandemia, ¿no? Me acuerdo que lo jugaba bastante con mis amigos. Era algo que lo hacíamos prácticamente todos los días. Y te ayudó a de pronto suplir esa necesidad de socializar. Claro, ¿no? Porque ¿no? Que no es que hubiera otra alternativa, hay que recordar esto a los oyentes, ¿no? No es como que realmente voy a reemplazar la socialización no tradicional, ¿no? Frente a frente por los videojuegos. No, es que realmente no teníamos otra opción. Porque en ese momento del COVID-19, pues uno no podía salir de sus casas, estaba incluso prohibido, ¿no? Las reuniones y todo esto. Claro, ¿no? Entonces los videojuegos, bueno, no solo los videojuegos, también a mejor conversaciones con amigos, por ejemplo Discord, se volvió mucho más popular de lo que ya eran. Sí, ¿no? exacto. Y no solamente Among Us, ¿no? Juegos también en línea, ¿no? Juegos virtuales. Y digamos que es hasta impresionante ver cómo esos juegos que no eran tan conocidos se volvieron directamente conocidos gracias a esto. Y justamente algo similar pasó con Zoom, que no es necesariamente un videojuego, pero es una aplicación que se volvió bastante conocida por esos tiempos. Sí, definitivamente, ¿no? Y me has hecho acordar algo muy anecdótico, que bueno, antes de que Zoom fuera este gigante, ¿no? Que apareció en tiempo de pandemia, que además apareció muy de la nada, ¿no? Porque nadie sabía que era Zoom hasta que sucedió la pandemia. Pero un dato anecdótico es que en realidad era la oportunidad de otro aplicativo, que era Skype. Skype estuvo dominando el mercado de las videollamadas hasta pandemia. Y en pandemia, cuando se supone que tenía que dar el repunte y ya consagrarse, ¿no? Fue pues derrotado, ¿no? De una manera bastante contundente por Zoom. Y bueno, y ahora además me parece que Google Meet es el que domina más el mercado, ¿no? Más incluso que Zoom. Zoom yo creo que se utiliza más en universidades, ¿no? En algunas además, ¿no? Pero eso, definitivamente la tecnología pues ayuda también a que no nos volvamos locos, ¿no? De pronto. En pandemia fue muy importante recurrir a eso como último recurso, pero bueno, sirvió a su propósito. Y bueno, retomando la pregunta que me habías hecho de si es que no creía que, o si es que creía que la psicología estaba estigmatizando a los videojuegos, yo creo que en parte sí, ¿no? En parte hay como una tentación de colocar a los videojuegos al mismo nivel que la heroína, que el alcohol, ¿no? Que las metanfetaminas, ¿no? Entonces es como, no sé, algunas personas, me imagino que también por la época en la que han nacido, imaginarán pues que irse a una tienda de videojuegos es casi como hacer un trato con Walter White, ¿no? O sea, algo similar deberán pensar, yo no sé. Pero definitivamente no es tan así, yo diría, ¿no? No es tan así, y justamente estudios recientes van comprobando al contrario, ¿no? De que hay múltiples beneficios en el uso de videojuegos. Claro, también hay extremos, pero justamente estaba repasando para un poco sustentar esta opinión que estoy lanzando. Estaba revisando algunos papers que justamente giraban en torno a la adicción, ¿no? Hay uno que se titula, lo pueden buscar también, Adicción a los videojuegos, una revisión de la literatura, de Mark D. Griffiths, del Reino Unido. Y justamente en esta investigación tratan de ver cuál es la relación de operacionalizar, digamos, esto que podría ser la adicción a los videojuegos, ¿no? Y menciona justamente un estudio donde compara el craving, la abstinencia, la prominencia en la actividad de consumir el videojuego, como podría ser visto, por ejemplo, desde el alcoholismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, prominencia en el sentido de que, bueno,
¿cuándo sería un adicto a los videojuegos? Cuando esa actividad es la que predomina en su día a día, ¿no? Es la más importante. Después, ¿cómo se siente si deja de jugar el videojuego, ¿no? Ciertas horas, además, ¿no? Ya de pronto considerables. Entonces iba operacionalizando qué es lo que vendría a ser un adicto, ¿no? Pero luego, a lo largo del artículo, Mark D. Griffiths justamente medio que cuestiona esta visión al percatarse de que al final cuántas otras actividades también podrían ser operacionalizadas de ese modo, no solamente la adicción a los videojuegos, ¿no? O sea, hay infinidad de actividades que podrían operacionalizarse de esa manera, ¿no? Y que de pronto responderían ya más a una característica obsesiva de la persona, pero más allá, pues, del videojuego, ¿no? Entonces, es un poco difícil, ¿no? Simplemente decir, bueno, es adicto a los videojuegos o es adicto al internet. Así es. Por ahí, de pronto, no es adicto al internet en sí, pero el internet es un espacio donde él puede acercarse a otra adicción que tiene, como por ejemplo las apuestas, ¿no? Hay personas que apuestan mucho y entran a internet para apostar. No son adictos al internet, son adictos a de pronto apostar. O, bueno, infinidad de casos, ¿no? También específicos. Pero digamos que es más complejo, ¿no? Entonces esta tendencia de decir los videojuegos son malísimos, son igualito que una adicción, ¿no? Hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Yo diría. Así es, ¿no? Decir que los videojuegos en sí son malos porque vuelven adictos a las personas es quedarse un poco cortos, ¿no? Justamente me gustaría empaparnos un poco más sobre esta estigmatización y me gustaría ver la perspectiva clínica que tiene esto, ¿no? Y justamente la Organización Mundial de la Salud, la OMS, incluyó el trastorno del juego, el gaming disorder, en la clasificación internacional es verdad, de enfermedades. Y no lo llamó trastorno, no, lo llamó desorden, precisamente. Desorden. Gaming disorder. ¿No? Justamente en el como para darse más licencias también. En el 2018, sí. Definiéndolo como un patrón de comportamiento de juego persistente que puede incluir juegos digitales o de video, caracterizado por un control deficiente sobre el juego, una mayor prioridad dada al juego sobre otras actividades y la continuación o escalada del juego a pesar de la ocurrencia de consecuencias negativas. Básicamente dice que estas personas le dan más prioridad al juego que, por ejemplo, bañarse o hacer, por así decirlo, actividades cotidianas. Vamos a ver un poco sobre las causas del estigma, ¿no? Tenemos casos, evidentemente, vamos a ver un poco lo malo también, que son casos extremadamente negativos, ¿no? Como historias de jugadores que pasan horas excesivas jugando, descuidando responsabilidades, estudios, trabajo o relaciones personales. Y evidentemente hay varios casos de personas que sí, por jugar videojuegos, descuidan bastante su vida, ¿no? Ejemplos de casos extremos en los medios han contribuido a una percepción negativa, ¿no? También tenemos los medios de comunicación, ¿no? La cobertura sensacionalista de incidentes relacionados con los videojuegos, como actos de violencia o comportamientos antisociales. Y justamente yo veía mucho en las noticias que decían de que unos niños se habían vuelto locos por jugar Fortnite, por jugar Call of Duty, que si bien sí son juegos de acción, son juegos donde se dispara, son juegos donde son violentos, no significa que estos niños se vayan a volver violentos. Claro, incluso vinculaban mucho los mass shooters en Estados Unidos con el hecho de que hayan videojuegos violentos, ¿no? De tipo Call of Duty o estos Doom, ¿no? Entonces había la creencia popular de que jugar estos videojuegos podía incentivar a adolescentes a realizar asesinatos en masa en colegios, en universidades. Y bueno, en realidad lo claro es que muy probablemente con o sin el videojuego ese individuo iba a hacer lo que iba a hacer. Pero digamos que hay esta tentación a verlo simple, ¿no? A crear explicaciones simples para fenómenos que en realidad yo consideraría son fenómenos complejos. Ahora, lo mismo que de pronto dicen de los videojuegos, también lo han dicho del anime, ¿no? Estamos en un continente, en el continente latinoamericano, donde
no es sorpresa para nadie que hayan habido ciertas noticias, ¿no? Que hayan intentado justamente asociar el hecho de ver anime con, ya no solamente con trastornos mentales, sino con cosas satánicas, ¿no? Y que no tenían ni pies ni cabeza. Yo recuerdo cuando era pequeño que decían que la traducción al inglés de Dragon Ball era demonio, llévame al infierno, o sea, una cosa así. O sea, entonces es como, ni siquiera había un sentido real de las cosas, ¿no? Y justamente no soportaba ningún análisis. Están las investigaciones sesgadas también, ¿no? Que, bueno, existen estudios donde se centran exclusivamente en dejar mal a los videojuegos y no enfocarse en los posibles beneficios que estos puedan tener, ¿no? Que has mencionado algo muy interesante que también yo noto dentro de la psicología, ¿no? Que hay investigaciones que desde que tú empiezas a leer el artículo ya sabes más o menos cuál es la intención del investigador, ¿no? Entonces eso a mí me hace mucho ruido, ¿no? Una investigación debería intentar ser, ¿no? Más objetiva, ¿no? De pronto empezar creyendo que los videojuegos son malos y terminar descubriendo algún beneficio, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad. Pero yo creo que mucho tiene que ver qué tanto nos dejamos influir por las noticias, por los medios de comunicación, ¿no? Que también yo tengo sospechas de lo que dicen los medios de comunicación, porque al final, si un niño deja de sintonizar la tele, a veces es gracias a los videojuegos. Entonces, por ende, pues está restando cierto nicho, ¿no? A programas de televisión. Y eso evidentemente no conviene, pues, a las personas que manejan los medios de comunicación. Así es, ¿no? Habría que ver y estudiar un poco eso también, ¿no? Porque dicen, no, y es curioso porque si hay algo que realmente, claramente no es sano, es levantarte y prender las noticias. O sea, eso realmente genera un efecto negativo en las personas, porque al final son noticias de descuartizamiento, son noticias de no salgas de tu casa porque te vas a morir, ¿no? Son noticias que al final te cargan de una ansiedad tremenda. Y así sales al trabajo o a la universidad. Eso yo diría que en todo caso sería más negativo, ¿no? Porque al final la diferencia es que el videojuego al final es una fantasía. Las noticias no. El noticiero lo que te dice es, no, ahora afuera, ahora mismo, es el caos, ¿no? Es Fallout. Entonces, claro, ya evidentemente la ansiedad es diferente, ¿no? Una cosa es jugar Resident Evil en tu casa y divertirte con los sustos que te das. Y otra cosa es salir a la calle después de haber visto 409 noticias acerca de eso, de por qué el mundo es cada vez más Fallout, ¿no? Mad Max. Bueno. Entonces, sí. Me parece que hemos ido desarrollando bastante bien el tema ya incluso en la primera sección de Psicología al Día. Nos hemos explayado y es momento de hacer nuestra primera pausa. ¿Qué tal, piratas y primates? Descubran Tríada Primate, la plataforma de arte y humanidades que lo tiene todo. Publicamos artículos, ensayos, columnas de filosofía, arte, poesía, psicología, historia y mucho más. Sumérjanse en Primera Línea, nuestra sección dedicada a poesía internacional. Exploren la galería Sam Bellamy con artistas internacionales y disfruten de nuestros podcasts, nuestros videos y, como no, nuestro amplio catálogo de libros, revistas y fanzines. Visítennos en www.triadaprimate.org y síganos en Instagram y Facebook como Tríada Primate. Ya estamos de vuelta, queridos oyentes, en El Perro de Pablo, y justamente vamos a dar paso al tema principal, que es psicología y videojuegos. Y justamente, José, me gustaría empezar mencionando el cómo se emplea la psicología en los mismos, ¿no? En los videojuegos. Y empezando con el diseño de niveles y mecánicas. Y para ello tenemos la teoría del flujo, el flow, de nuestro querido amigo Csikszentmihalyi, que propuso que las personas son más felices cuando están en un estado de flujo. Una experiencia óptima donde están completamente inmersas en una actividad desafiante, pero alcanzable. Los diseñadores de videojuegos aplican esa teoría creando niveles que aumentan en dificultad a medida que el jugador mejora sus habilidades,
manteniendo así una especie de balance entre el desafío y la habilidad del jugador. ¿Qué quiere decir esto, básicamente? Por ejemplo, imagina que estás jugando Mario y llega una parte donde comienzas a saltar, comienzas a recolectar las monedas, parece fácil, y de la nada el juego comienza a ponerse más difícil. Comienza a volverse más difícil, comienzas a morir varias veces, llega un punto y pasas esa zona, te sientes bien contigo mismo y luego se vuelve fácil. Digamos que, entre comillas, engañas al jugador haciéndole creer que él ha mejorado como jugador, se ha vuelto experto, ¿no? Cuando en realidad el juego se ha vuelto mucho más fácil y él no se da cuenta. Pero crea esa ilusión. Se da esa ilusión, ¿no? De que, ya he pasado esta zona difícil y por ende me he vuelto mucho más experto en el juego. Cuando no es así. Y a lo mejor el flow es cuando sí es difícil el juego, pero estás tan inmerso que te parece fácil. Exactamente, estás tan inmerso en el juego, en la dificultad. Una concentración absoluta. Exactamente, ¿no? Que llega un punto donde ya no escuchas nada a tu alrededor, solamente estás enfocado en el videojuego. Yo he escuchado la teoría del flow, pero primera vez que la asocio con los videojuegos. Yo la había escuchado en primera instancia para referirse a los deportes, ¿no? Uh-huh. Y también bajo otro nombre, que es la zona, creo que, no sé si lo habrás escuchado. Sí. Cuando un basquetbolista o un futbolista de pronto está tan concentrado y tan inmerso en el juego que puede hacer maravillas, se le dice que está en la zona. En la zona. Y un jugador talentoso, un genio, ¿no? del deporte, es aquel que puede entrar a la zona casi de manera muy frecuente, ¿no? O sea, está mucho tiempo en la zona o incluso puede de alguna manera medio que activar la zona. Igual, me imagino que tiene relación con la teoría del flow, ¿no? Y también había visto esto de la teoría de flow aplicada a las artes, ¿no? Estos artistas que de pronto se dejan absorber por la creación artística, ¿no? Un pintor, un escritor que puede estar horas, ¿no? Totalmente abocado a la conclusión de una pintura, de un libro, de un poema. Y es muy, muy interesante, ¿no? Incluso se pueden olvidar hasta de comer. Un músico también sucede. Un músico, exacto, ¿no? Entonces es un momento especial donde este grado de concentración tan elevado permite que la persona realice prodigios. Uh-huh. Prodigios. Así es. Y bueno, en el caso de los videojuegos, imagino que estos prodigios vendrían a ser, pues, habilidades que permitan que su personaje llegue a cierta instancia, ¿no? Superar obstáculos. Un prodigio, visomotriz. Así es, ¿no? Y bueno, otro punto que me gustaría hablar es narrativa y personajes, que son tan importantes, y ya lo hablamos en el especial de cine, ¿no? De cómo los personajes influyen mucho en los jugadores, en los espectadores, ¿no? Y tenemos aquí la teoría del apego, donde dice que los diseñadores utilizan principios de la teoría del apego para desarrollar personajes con los que los jugadores puedan crear conexiones emocionales profundas. ¿Qué juegos tenemos? Tenemos, por ejemplo, The Last of Us, que, bueno, hace poco ya lleva un año que salió una serie en HBO. No sé si llegaste a verla. The Last of Us. No sé qué es. Ok, The Last of Us. Mentira, sí. Claro, que salió una con... ¿Cómo se llama este actor? Pascal. Sí. Sí. The Last of Us y también Life is Strange. No sé si te suena este juego, que es un poco de toma de decisiones. No, en realidad sí también. Ok. Que bueno, evidentemente utilizan narrativas complejas y personajes bien desarrollados para generar empatía y compromiso emocional en los jugadores. Y justamente va de la mano también con la recompensa y la motivación, como la teoría de la autodeterminación, que esa teoría desarrollada por Edward Deci y Richard Ryan sugiere que las personas están motivadas por la necesidad de autonomía, competencia y relación. Los juegos que permiten a los jugadores tomar decisiones significativas, superar desafíos y conectar con otros jugadores, satisfaciendo necesidades y fomentando la motivación intrínseca. Entonces, ¿qué beneficios tenemos en los videojuegos? ¿Qué beneficios nos aportan los videojuegos? Tenemos beneficios cognitivos. Uh-huh. Empezamos con eso, ¿no?
Por ejemplo, la mejora de habilidades de resolución de problemas. ¿Qué tenemos? Juegos de estrategia. Como por ejemplo, StarCraft. Los clásicos plataformeros también con acertijos, ¿no? Exactamente, ¿no? StarCraft, por ejemplo, un juego muy popular por varios jugadores. El StarCraft, que se jugaba mucho en cabinas. Estrategia pura y dura. Así es. Y o gestión de recursos también, ¿no? Civilization, por ejemplo. Age of Empires. Exactamente. Juegos donde tenías que gestionar una ciudad. Juegos que realmente te pones a jugarlos y te das cuenta que no es cualquier cosa. Ojo, no estamos hablando de Temu, estamos hablando de un juego de verdad, por favor. Son juegos que requieren muchas horas, mucha concentración, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? Estás, de cierta manera, mejorando estas habilidades de resolución de problemas jugando. También tenemos la percepción y la atención en juegos como, por ejemplo, Call of Duty, los juegos de acción, donde he visto hasta niños que juegan ese tipo de juegos teniendo reflejos aún más avispados que cualquier adulto. Claro, ya han despertado ya el tercer ojo, parece, ¿no? Al parecer sí. Ya están ¿no? como en nivel de Neo en Matrix, ¿no? Esquivan balas, ¿no? Claro, porque justamente mejora su percepción visual y la atención selectiva. Yo, por ejemplo, con mi mejor amigo, que es un amigo que tengo desde el colegio, pues le entramos a Fortnite. Un poco tarde, ¿no? Ya viejillos comenzamos a jugar Fortnite. ¿Ya? Y siempre evitamos los horarios donde hay niños porque nos masacran siempre. Entonces, bueno, tratamos de evitar los horarios donde los niños están libres porque sí, no duramos ni un minuto. Decimos, bueno, ya nos mató Adriancito 4479 con un sniper, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? Da hasta un poquito de miedo cómo estos niños, a pesar de su edad, ya tienen tanta habilidad. Y te bailan luego, además. No, te bailan. Te humillan. Te hacen un montón de cosas, ¿no? Son crueles, además. ¿eh? No es que solo te maten. Te matan y luego te hacen un baile del Fortnite. Aumentando su ego también, ¿no? Sí. También tenemos mejoras emocionales, como por ejemplo la reducción del estrés. Juegos relajantes, ¿no? Estos juegos, claro. ¿Cómo se llamaban? Los juegos Lousy, me parece. Son juegos relajantes, son juegos, por ejemplo, Animal Crossing, que sí son muy popular y pandemia también. Y que Nintendo Switch le debe en parte su éxito, ¿no? Sí, son juegos más que todo, ¿no? Bueno, para los oyentes que no conozcan Animal Crossing, es un juego donde vas a un pueblito, conversas con personas, que son animales realmente, ¿no? Conversas con animales, vas construyendo tu casita, vas plantando cultivos. Son juegos que en sí buscan la relajación. Buscan que tú estés tranquilo, que vayas a tu tiempo, a tu manera. Claro. Son juegos donde la música también influye bastante, ¿no? Que suelen usar música relajante, música tranquila. Y esos juegos que más que todo es para llegar cansado del trabajo, ponerte a jugar y relajarte, ¿no? Luego también tenemos el aumento de la resiliencia, que viene siendo los juegos que presentan desafíos difíciles, pero superables. Por ejemplo, justamente que José va a hablar a detalle de este juegazo que es Celeste. Que Celeste es un juego difícil. Es un juego que yo he tenido oportunidad de jugar y hasta me lo he platinado, ¿no? He conseguido todos los trofeos, sí. Eso es adicción a los videojuegos. Así ¿no? es, sí, no lo hagan. Y justamente Celeste es un juego difícil, pero cuando lo consigues, digamos, consigues un estado de satisfacción. Como sacarte el platino me parece que también se hizo popular por lo difícil que era del último de Crash Bandicoot, ¿no? Sí, me parece que sí, ¿no? Que platinárselo era una locura. Sí. No se preocupen porque Celeste lo vamos a abordar más tarde. Así es. En la sección de recomendaciones. Hablar a detalle de este juegazo. También tenemos interacción social, ¿no? Fomento de la cooperación. Juegos multijugadores como por ejemplo World of Warcraft. Que bueno, ahora no tanto, pero por ejemplo en sus inicios era un juegazo por el hecho de tener que ir con tus amigos, con gente desconocida a completar, por ejemplo, mazmorras. No sé, a lo mejor luchar en PvP. Tratar de encontrar de ahí que te dropeen un arma legendaria, ¿no? Hacer misiones juntos. Sí. Diría que muchos se hicieron amigos jugando World of Warcraft. Sí, definitivamente. ¿No? Y efectivamente mejoran habilidades de comunicación y colaboración, ¿no? Muchas personas dicen, no, mi hijo para todo el día jugando, no socializa, no habla con nadie, y no sabe que su hijo realmente es un mago poderoso hechicero que tiene 1000 amigos ahí, ¿no? Y lidera una hermandad. No sabe que su hijo es multimillonario, ¿no? Así es, dentro del juego, ¿no? En moneda del WoW.
¿no? Y justamente también tenemos la construcción de comunidades. Que, por ejemplo, un juego que se hizo muy popular es el famosísimo Minecraft, ¿no? Que unió a una comunidad entera, a comunidades enteras, para construir casas, construir edificios, etcétera, ¿no? Claro, claro. Y también me haces pensar en un videojuego que de pronto hizo que la gente se congregue, pero de manera física, ¿no? Que fue el Pokémon Go. Que la gente comenzó como loca a salir de sus casas, a capturar Pokémon, ¿no? En realidad, ¿cómo se dice? Realidad aumentada, ¿no? Ajá, entonces un sistema medio raro de GPS con realidad aumentada, ¿no? Y salían con el celular y evidentemente, quieras o no, terminaban pues socializando con otros entrenadores Pokémon. Y haciendo ejercicio, justamente. Y haciendo ejercicio, pero tenías que caminar, evidentemente. Mucha gente salía de su casa, gente que vivía una vida muy sedentaria, salía de su casa, caminaba un montón solo para obtener sus Pokémones. Y evidentemente tuvo su lado negativo, ¿no? Porque se aumentó la delincuencia, sí, hubo muchos... Capturaron otras cosas que no eran Pokémon. Exactamente, sí. Pero bueno, sí, también con todo lo que has mencionado de los de juegos como WoW, yo quería de pronto desarrollar también algo al respecto, ¿no? Quería de pronto comentar este caso del poder de elección que te dan los videojuegos, ¿no? Hay juegos que te permiten jugar incluso con la moralidad. Es decir, tu personaje, si tiene la oportunidad, va a robar, o si tiene la oportunidad, va a preferir ser tomado como un tonto, pero salvar un pueblo, o va a preferir de pronto hacerle bullying a otro personaje, o va a preferir ser un rey o un plebeyo, ¿no? Entonces, decisiones y decisiones, ¿no? Y hay juegos que juegan muy bien con esto. Como por ejemplo, no sé si lo habrás escuchado, Baldur's Gate. Así es. Que cada partida es un juego absolutamente diferente, teniendo en consideración el tipo de decisiones que tomes, ¿no? Incluso en los diálogos, si tú eliges una cosa u otra, cambia la historia, cambia tu personaje, cambia todo. Entonces, esto me parece muy, 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 muy interesante, ¿no? Cómo puedes jugar con la moralidad, con el bien y el mal, cómo puedes ir probando diversos caminos. Y claro, los pruebas dentro de un lugar seguro, porque evidentemente no vas a hacer lo que tu personaje hace, no lo vas a replicar pues en la vida real, pero digamos que es una forma de ir probando cómo hay una infinidad de caminos, una infinidad de decisiones, ¿no? Y también entender de pronto cómo las decisiones te llevan a ciertas encrucijadas, que no es gratuito decidir una cosa u otra. Así es, ¿no? Y justamente, sin ir más lejos, en el anterior programa hablamos de un juego así, un juego de elecciones. La Ouija. Así es. Que era Detroit Become Human, ¿no? Que también es un juego de elecciones donde tomas hablamos de quién, de Paco Pica Pica. Paco Pica Pica. Los androides. Sí. Que justamente, ¿no? Tú tienes Hugo, Paco y Luis, ¿no? Que tienes ese control de poder elegir qué hacen exactamente esos androides, ¿no? Sí, sí, sí. Y estos juegos me llaman mucho la atención. De hecho, en la comunidad de videojuegos, la comunidad gaming, ¿no? Como se le suele decir, hay mucha controversia sobre estos juegos, ¿no? Porque justamente no se enfocan en lo que es el gameplay, sino en las historias, en elecciones, presionar botones. Entonces, realmente tú vives una experiencia, ¿no? Una historia. No estás jugando. Y a propósito, por ejemplo, en el caso de Baldur's Gate, estamos ante una suerte de traducción al videojuego, al idioma del videojuego, de las mecánicas del clasiquísimo Calabozos y Dragones, o Pathfinder, es decir, la traducción al lenguaje de videojuego de lo que vendría a ser el lenguaje de rol, ¿no? El lenguaje de los juegos de mesa de rol, ¿no? Entonces, de pronto, no sé qué tan familiarizados estén los escuchas, pero los juegos de rol, los juegos de mesa, pues se juegan a veces con dados y uno interpreta un personaje en el tablero. Es un poco más friki el asunto, ¿no? Sí, pero digamos que de hecho también fue inspiración del mismo WoW, ¿no? El WoW también fue una suerte de reinterpretación del mundo del medioevo fantástico planteado en los juegos de mesa como Calabozos y Dragones, ¿no? Por ejemplo, para los oyentes que no están tan familiarizados con esto, para darles una idea,
imagina que estás con tu personaje caminando, te encuentras, por ejemplo, un baúl y te sale la opción de abrirlo o no. ¿No? Puedes hacerlo o irte. Si decides abrir el baúl, te va a salir como un dadito. Lanzas el dado y si te sale, como ejemplo, más de 10, lo consigues. Si no, no se queda ahí, ¿no? Básicamente es así. Y ayuda mucho de pronto quién es tu personaje, porque si tu personaje es un hobbit que tiene de oficio ladrón, es muy probable de que, de que así saque un puntaje que podría ser considerado bajo para otro personaje, pues aún así logre abrir el baúl y robar pues el contenido, ¿no? Entonces también entra a tallar quién es el personaje, cuáles son las habilidades que tiene o no tiene, ¿no? Pero digamos que eso vendría a ser el juego de rol. Tú interpretas un personaje y bueno, con los componentes de azar y de estrategia, pues vas formando parte de una historia. Haciendo tu historia. Haciendo tu historia, ¿no? Entonces Baldur's Gate es un poco como de manera magistral, porque es una locura cómo lo lograron, cómo se pudo traducir estos juegos de rol a los videojuegos, ¿no? Ganó el GOTY, me parece, ¿no? Me parece que sí. Y con mucha razón. Y si no lo ganó, pues debió ganarlo. Muy merecido. Muy merecido, muy merecido. El GOTY es el premio al mejor videojuego del año. Mejor videojuego del año, así es. Pero bueno, igual para una edición, una siguiente edición del programa El Perro de Pavlov, y eso es lo que comentaba aquí con José Alcas, quería de pronto proponer hablar específicamente de los juegos de rol, como por ejemplo Calabozos y Dragones, los juegos donde se interpreta un personaje, y la relación con la psicología. O de pronto evaluar si es que hay un componente ahí terapéutico de por medio. Así es. Y bueno, justamente eso, ¿no? Al final los videojuegos proporcionan un marco donde la persona puede tomar un sinfín de decisiones, puede explorar de pronto su propia personalidad a través de la creación de diversos personajes, creación y personalización de los personajes, porque hay personas que se demoran, creo que más personalizando su avatar que jugando. Yo, de los primeros. Yo también. En WoW, bueno, mis amigos han padecido jugar conmigo. Yo jugaba WoW como si se tratase de Animal Crossing. Yo jugaba WoW y me ponía no las mejores trajes en términos de tiene más 49 de protección, sino yo decía, bueno, esta armadura se ve bonita. Y me gusta cómo se ve. Y aparte hace conjunto con esto, ¿no? Sí. Y eran piezas horribles que no te dan nada de poder, pero bueno, yo estaba en lo mío. Me siento súper identificado. Por cierto, ¿Alianza o Horda? Y me iba a la taberna a rolear, además. No, yo también. O sea, yo ni siquiera jugaba. En eso, pero ¿Alianza o Horda? Mira, he de confesar de que soy lo suficientemente ñoño como para decir Alianza. ¿Sabes? Ojalá el programa salga alguna vez bueno, que de hecho sí, spoiler, así es, saldrá también en video, pero ojalá este momento haya quedado representado porque literal nos hemos dado la mano. Así en es. serio. Emocionados porque somos dos alianzas en World of Warcraft. Porque justamente la gran mayoría de mis amigos son Horda, ¿no? Entonces es un poquito como que yo la oveja negra. Sí, aparte que para los que no han jugado WoW, hay pues una rivalidad entre Horda y Alianza. La Horda lo juegan las personas un poco más edgys, ¿no? Y la Alianza la juegan personas con delirios de grandeza, ¿no? Bueno, narcisistas. Egocéntricos. Entonces, va un poco de la mano. Claro, ¿no? con un síndrome del héroe, ¿no? Bien marcado. Así es. Pero sí. Me decías que justamente jugabas Paladín, ¿no? Sí, yo me parece que te había comentado antes que jugaba de Paladín en Calabozos y Dragones y en Pathfinder. Paladín es una clase, para los escuchas, que es básicamente un caballero, pero un caballero que se guía mucho por los principios morales, éticos, ¿no? Entonces es alguien que siempre tiene que hacer el bien y de hecho recibe como energía divina gracias a qué tan firmemente sigue sus principios. Y yo jugaba además de paladín legal bueno, es decir, un paladín que cumplía sus principios a rajatabla y era como súper bueno. O sea, no podía mentir, no podía hacer esas cosas porque me iba mal. Bueno, en mi caso yo juego mucho más de mago. Me gusta mucho esa clase, ¿no? Mi mago era un poco más solitario, que sí ayudaba, pero de vez en cuando, ¿no? Una suerte de antihéroe, más que todo. Ya.
No, pero me encanta la magia que tiene World of Warcraft, ¿no? El hecho de... Bueno, no vamos a profundizar mucho porque ya estaríamos hablando 2 horas de esto, WoW. ¿no? Puede ser un especial WoW aplicado a la psicología, ¿no? Habría que ahí utilizaríamos de pretexto la psicología para hablar de un videojuego que nos gusta. Exactamente, no solo... Pero nos documentaríamos bien, a nuestro favor, ¿no? nos documentaríamos porque, bien. de hecho, en World of Warcraft hay muchos casos, no sabe, bueno, evidentemente lo sabes, que es el evento de la... Me parece que era la infección, ¿no? Hubo una infección en World of Warcraft. Ya, cierto. Que se comparó con la pandemia que tuvimos hace poco. Fueron como los Simpsons, ¿no? Sí, ¿no? Que justamente, bueno, para los oyentes, en el videojuego hubo una especie de infección donde varios jugadores morían porque hubo una especie de bug, una especie de fallo de programación dentro del juego que básicamente consistía en que uno de los jefes de una de las dungeons aplicaba una especie de maldición y bueno, para resumirlo mucho, hubo jugadores que curaban, ¿no? Habían curadores, habían personas que ayudaban a los heridos, que avisaban, etcétera, etcétera. Como te digo, World of Warcraft da para hablar mucho, ¿no? Este videojuego. Muy bien. Hemos ahí cubierto, yo creo que de manera bastante amplia el tema principal. Y ahora vamos con la segunda y última pausa del programa. Ya estamos de regreso con el perro de Pavlov y ahora entramos a la sección final. Vamos a recomendar algunos videojuegos para que ustedes de pronto empleen su tiempo libre y de paso reflexionen sobre la salud mental. Yo tenía aquí brevemente 2. Uno es gris y el otro es púrpura. No, mentira, celeste. Entonces quería comentarles primero sobre gris, ¿no? En gris, el jugador enfrenta lo que vendría a ser la depresión, ¿no? Y es una reflexión desde el lenguaje de los videojuegos del trastorno depresivo, ¿no? Que, bueno, el trastorno se caracteriza, como bien saben, por una presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima, etcétera. Gris es un juego en español desarrollado por Nómada Studio, cuya protagonista se queda sin voz y cae a un mundo donde no hay colores. Justamente por eso, ¿no? El gris. Que podría ser, cuando se habla de gris, tanto el mundo creado en este videojuego como Lima también, ¿no? Que dicen la ciudad gris. Pero bueno, de lo que se trata evidentemente es de ir luchando contra estos pensamientos negativos poco a poco y ver cómo de pronto la protagonista va recomponiendo su mundo interior, lo que se representaría con la recuperación de la gama de colores. Y en segundo lugar quería recomendarles Celeste, que va de escalar una montaña y al mismo tiempo, mientras escalas la montaña, reconciliarte contigo mismo. Es un juego desarrollado por Matt Makes Games y la protagonista se llama Madeline y justamente tiene que escalar esta montaña que representa justamente su interior, ¿no? Y es un juego difícil, ¿no? Es un juego que necesita mucho justamente desarrollar la resiliencia, pero que evidentemente pues tiene un mensaje muy importante que quiere transmitir al jugador. Así es, José. Y para añadir un poquito a Celeste, me gustaría hablar también de que este juego explora mucho lo que es temas de ansiedad, ¿no? Yo creo que la ansiedad, sin spoiler mucho, ¿no? La protagonista Madeleine sufre bastante de esa ansiedad que le impide llegar y cumplir sus objetivos, que en este caso es escalar esta montaña, que justamente se llama Celeste. Bien, entonces me gustaría mencionar algunos juegos brevemente, porque evidentemente nos quedamos sin tiempo. Me gustaría mencionar Portal, que es un juego más que todo de rompecabezas, puzzles, ¿no? Y que generalmente estimula la creatividad y la resolución de problemas. También tenemos Journey, que es un juego de aventura donde viajas en un desierto y a veces te encuentras jugadores, ¿no? Por ahí. También tenemos el Animal Crossing, que lo mencionamos, que es un juego donde te puedes relajar. Tenemos también Stardew Valley, que también es un juego de gestión de recursos, ¿no? De poder hablar con personajes, hacer tu vida ahí. También tenemos Life is Strange. También toma de decisiones. Y por último, me gustaría mencionar a Hollow Knight, ¿no? Que me encantaría poder hablar horas y horas de este juego,
pero lamentablemente no se va a poder, ¿no? Yo creo que es lo que acabas de decir ahora es la perfecta excusa como para hacer una ampliación, yo diría, de este programa, una parte 2. ¿Tú crees que vendría bien? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Yo también, porque de hecho yo quería hablarles un poco acerca de la gamificación como una técnica bastante interesante para generar hábitos, ¿no? Es decir, cómo hacer que la persecución de hábitos saludables esté vinculada con jugar, ¿no? Con lo lúdico. Pero bueno, podríamos abordar eso y un poco profundizar en Hollow Knight, en otros juegos. O también Celeste, ¿no? Que pienso que da mucho que hablar. O hablar de los juegos de rol, los juegos de mesa. Así es, ¿no? Y también hablar los beneficios de juegos para hacer ejercicio, ¿no? Como por ejemplo el Wii. Que el Wii fue bastante conocido por eso. Definitivamente necesitamos una parte 2 de videojuegos y psicología. Así que, dicho esto, nos vemos en el próximo... Bueno, en la próxima edición, en el próximo programa. La verdad, estoy muy feliz de que nos hayan acompañado, queridos oyentes. Y nos vemos en una próxima edición. Nos vemos en una próxima edición.